Hoy vamos a hablar de algo que parece sencillo, pero que ha confundido a muchísimas personas por años, la diferencia entre esperar en Dios y no hacer nada. Porque sí, hay una diferencia enorme, y entenderla puede cambiarte la vida. Puede sacarte de esa ansiedad que te aprieta el pecho cuando sientes que el tiempo pasa y nada se mueve. Y también puede librarte de la culpa que llega cuando tú mismo te preguntas, ¿estaré fallando por no avanzar? ¿O estaré haciendo lo correcto al quedarme quieto? Este tema es para ti si estás en un punto donde ya has orado, ya has llorado, ya has pensado demasiado, y aún así sigues sin ver respuestas claras. Porque hay momentos donde Dios nos enseña a esperar, pero también hay momentos donde Dios nos manda a levantarnos. Y a veces el problema no es que Dios no esté actuando, sino que nosotros no estamos entendiendo cómo funciona la fe real en medio del proceso. Y déjame decirte algo desde el corazón, hay personas escuchando esto en secreto, con el volumen bajito, con una carga encima, con una decisión pendiente, con una preocupación que no se la han contado a nadie, y tal vez tú seas uno de ellos. Tal vez tú estás esperando una puerta, una oportunidad, una respuesta, una sanidad, una restauración, un trabajo, una salida, y por fuera intentas verte normal, pero por dentro estás cansado, porque no es fácil vivir con la sensación de que tu vida está en pausa, y justamente por eso este mensaje tiene que llegar a tu alma hoy, porque esperar en Dios no es resignarte, es prepararte. Esperar en Dios no es quedarte dormido, es mantenerte firme, es aprender a respirar en medio de la tormenta sin soltar la fe, es confiar aunque todavía no veas, pero también es actuar cuando Dios te lo pide. Así que si este video te está hablando, si tú sientes que esto es para ti, te invito a que le des like, que comentes y que lo compartas, porque eso ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este mensaje a más personas que lo necesitan. Personas que tal vez no tienen otro espacio. Personas que solo tienen este momento para conectar con Dios. Y créeme, tú estarías aportando demasiado con algo tan simple. Sería de gran bendición para alguien que está a punto de rendirse, así que comenta una frase breve aquí abajo, una frase que hoy representa este tema. Comenta, confío y me muevo. Ahora sí, vamos con esta primera parte. Parte 1. Esperar en Dios no es pasividad, es obediencia con paciencia. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en el tema, porque aquí es donde se rompe la confusión que tiene a muchas personas estancadas, esperando, y sintiendo que el tiempo se les va, y por dentro se frustran, se cansan, se desaniman, hasta que un día comienzan a pensar que Dios se olvidó de ellos, cuando la verdad es que Dios no se olvidó. Lo que pasa es que muchos no han entendido qué significa realmente esperar en Dios. Porque mira, hay dos tipos de espera. Hay una espera que viene de la fe, y hay una espera que viene del miedo, y aunque por fuera se ven iguales, por dentro son totalmente diferentes. Una espera te fortalece, la otra te destruye lentamente. Una espera te empuja a madurar, la otra espera te vuelve ansioso, inseguro, y hasta te roba la paz. Y aquí quiero que lo entiendas desde el principio. Esperar en Dios no es cruzarse de brazos y decir, bueno, Dios sabrá qué hace, así que yo me quedo aquí, sin mover un dedo, esperando que todo se arregle solo. No, esa no es la espera bíblica. Porque la espera bíblica siempre va acompañada de una actitud interior, de una disposición, de un crecimiento, y muchas veces de acciones pequeñas que tú tienes que hacer mientras Dios hace lo suyo. La Biblia nos enseña que hay momentos donde Dios detiene, pero también hay momentos donde Dios empuja, hay momentos donde Dios dice, espera, y hay momentos donde Dios dice, avanza, y el problema es que mucha gente se queda esperando, cuando Dios ya les había dicho que se movieran, y otros se desesperan y se mueven cuando Dios les estaba diciendo que confiaran. Por eso esta enseñanza es tan poderosa, porque si tú aprendes a distinguir la diferencia, vas a dejar de vivir confundido, vas a dejar de sentir culpa por esperar, y vas a dejar de sentir ansiedad por actuar. Vamos a empezar con una base fuerte, el versículo más famoso sobre esperar en Dios, que muchos han leído, pero pocos han comprendido de verdad. Isaías capítulo 40 versículo 31. Dice la Biblia, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas,
levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Y mira lo que esto significa de forma clara. Los que esperan a Dios no se vuelven más débiles, se vuelven más fuertes. La espera en Dios no te vacía, te renueva. La espera en Dios no te apaga, te levanta. La espera en Dios no te deja tirado, te hace volar como un águila. Y hay algo que mucha gente no nota. Este versículo no dice que los que esperan se quedan quietos para siempre. Dice que los que esperan corren y caminan. O sea, que mientras esperan, reciben fuerzas para seguir avanzando, aunque el proceso sea largo, aunque el camino sea difícil, aunque no tengan todas las respuestas. Entonces, desde aquí ya podemos sacar la primera verdad poderosa de este video. Esperar en Dios no te paraliza, te fortalece. Pero ahora sí, vamos a entrar a lo profundo porque tal vez tú estás diciendo, está bien, pero ¿cómo sé si yo estoy esperando en Dios o simplemente no estoy haciendo nada? Te lo voy a explicar con ejemplos reales, porque esto se vive todos los días. Hay personas que dicen, estoy esperando en Dios para conseguir trabajo, pero no mandan una hoja de vida, no preguntan, no buscan, no se preparan, no aprenden nada nuevo, no hacen nada. Y eso no es esperar en Dios. Eso es rendirse con una frase cristiana encima. Hay personas que dicen, estoy esperando en Dios para que mi matrimonio cambie, pero no hablan, no piden perdón, no buscan consejería, no cambian su carácter, no trabajan en sus heridas, solo se quedan con los brazos cruzados. Y eso no es esperar en Dios, eso es evitar enfrentar lo que hay que enfrentar. Hay personas que dicen, estoy esperando en Dios para sanar de mi ansiedad o mi depresión, pero no cuidan su mente, no cambian rutinas, no buscan ayuda, no descansan, no se alejan de lo que les daña, y eso tampoco es esperar en Dios. Eso es quedarse atrapado esperando un milagro sin dar un paso. Porque mira, Dios hace milagros, sí, pero Dios también te pide pasos. Dios te ayuda, pero Dios no hace lo que a ti te toca hacer. Dios abre puertas, pero tú tienes que caminar hacia ellas. Y aquí viene algo que te va a abrir los ojos. La espera en Dios siempre tiene intención, y la pasividad siempre tiene excusas. La espera en Dios dice, Señor, yo confío en ti, pero mientras tú me preparas, yo voy a ser responsable con lo que tengo en mis manos. La pasividad dice, si Dios quiere, algún día pasará, y lo usa como una manera elegante de no moverse, de no arriesgar, de no cambiar. Entonces, para que lo entiendas bien, te voy a dar una comparación sencilla. Esperar en Dios es como cuando un agricultor siembra una semilla. Él sabe que no va a haber el fruto mañana, pero él no se queda mirando la tierra todo el día. Él sigue trabajando, riega, cuida, limpia la maleza, protege, y confía en que en el tiempo correcto va a salir el fruto. Eso es esperar en Dios, es sembrar, obedecer, cuidar, perseverar y confiar en el proceso. No hacer nada es ni siquiera sembrar, solo pararse al lado de una tierra vacía diciendo, Dios proveerá, pero sin sembrar nada. Y esto está en la Biblia también. Mira lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 17. Dice la Biblia, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, la fe real produce movimiento, produce acciones, produce obediencia, produce decisiones, produce pasos, aunque sean pequeños, aunque tiemble la mano, aunque no tengas garantía, porque la fe no necesita ver para obedecer. Entonces escúchame bien, una cosa es esperar con fe, y otra cosa es esconder la falta de fe detrás de una espera falsa. Porque hay personas que dicen, estoy esperando en Dios, pero por dentro lo que realmente tienen es miedo a fallar. Miedo a que no funcione, miedo al qué dirán, miedo a intentar y equivocarse, miedo a quedar mal, miedo a perder, y ese miedo los tiene inmóviles. Pero como suena bonito decir, estoy esperando en Dios, lo usan como escudo. Y Dios ve el corazón. Dios sabe cuando tú estás esperando por obediencia, y Dios sabe cuando tú solo estás evitando. Ahora, aquí viene un punto importantísimo que tú tienes que escuchar con calma. Hay momentos donde sí, Dios te manda a esperar, y en esos momentos, aunque tú quieras correr, tú tienes que aprender a quedarte quieto. Porque el problema no es la espera, el problema es cuando tú esperas en el momento equivocado, o cuando te mueves en el momento equivocado. ¿Y cómo sabemos que hay momentos
donde Dios manda a esperar. Mira este versículo, Salmos capítulo 27, versículo 14. Dice la Biblia: aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y esto es demasiado poderoso, porque mira que la Biblia no dice, espera y ya, dice aguarda, esfuérzate, alienta tu corazón. O sea, la espera bíblica es una batalla interior, es un trabajo espiritual, es una disciplina del alma. Esperar en Dios no es dormir, es resistir. Esperar en Dios no es dejar de luchar, es aprender a luchar sin desesperarte. Esperar en Dios no es abandonar, es sostenerte cuando todavía no hay señales. Y aquí te voy a decir algo real. Hay personas que no entienden esto, y como no entienden, se llenan de ansiedad, quieren acelerar el proceso, y terminan tomando decisiones apresuradas que después les traen dolor. Porque cuando tú no sabes esperar en Dios, te conformas con cualquier cosa. Te conformas con cualquier relación, con cualquier amistad, con cualquier trabajo, con cualquier camino. Y muchas veces eso pasa porque el corazón vacío quiere una salida rápida, aunque sea incorrecta. Pero el que aprende a esperar en Dios aprende a decir, yo prefiero tardar un poco más, pero llegar al lugar correcto. Y aquí te lo explico con otra historia bíblica muy fuerte. Abraham recibió una promesa de parte de Dios. Dios le dijo que iba a tener un hijo, y esa promesa tardó, y tardó mucho. Y Abraham tuvo que aprender a esperar en Dios. Romanos capítulo 4, versículo 20 y 21. Dice la Biblia, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué significa esto? Que Abraham no solo se quedó sentado, Abraham se fortaleció en fe. O sea, mientras esperaba, su fe crecía. Mientras esperaba, su carácter se afirmaba. Mientras esperaba, su confianza se hacía más sólida. Y así es contigo. Hay procesos donde tú no puedes acelerar, porque Dios está formando algo en ti que tú todavía no ves. Y tú crees que el premio es la respuesta, pero muchas veces el premio es el proceso. Porque Dios no solo quiere darte algo, Dios quiere que tú seas la persona capaz de sostener eso cuando llegue. Porque imagínate esto, Dios te da lo que estás pidiendo, pero tú por dentro sigues siendo el mismo, con la misma impulsividad, con la misma inseguridad, con la misma falta de disciplina, con la misma inmadurez emocional. Entonces eso que recibiste, en lugar de bendecirte, te puede destruir. Por eso la espera en Dios también es protección. Y aquí te digo algo que me gusta decir de una forma bien clara. Dios no retrasa por crueldad, Dios retrasa por amor. Porque a veces tú ves un retraso, pero Dios está evitando una tragedia. A veces tú ves silencio, pero Dios está guardándote de algo que tú no conoces. Entonces, ¿cómo sé que estoy esperando en Dios de verdad? Te voy a dar señales claras, y esto te va a ayudar demasiado. 1. Esperar en Dios te acerca más a Dios. Si tú dices que estás esperando en Dios pero te estás alejando de Dios, algo está mal. Porque la espera bíblica te hace orar más, te hace buscar más, te hace depender más, te hace rendirte más, no te hace enfriarte, no te hace perder la fe. 2. Esperar en Dios te hace trabajar en ti. Mientras esperas, tú cambias. Mientras esperas, tú aprendes. Mientras esperas, tú maduras. Mientras esperas, tú sanas. Mientras esperas, tú te preparas. La espera en Dios no es perder tiempo, es ganar profundidad. 3. Esperar en Dios no te quita la paz, aunque haya dolor. Sí, puede doler. Sí, puede cansar. Sí, puede costar. Pero hay una paz dentro porque tú sabes que Dios está en control. En cambio, cuando tú no estás esperando en Dios, cuando tú solo estás paralizado, lo que sientes es ansiedad pura, desesperación, culpa, confusión y una sensación de estar atrapado. 4. Esperar en Dios siempre va unido a obediencia. Y esta es la clave más importante. Porque muchos dicen, estoy esperando en Dios, pero desobedecen lo que ya saben que tienen que hacer. Dios te puede estar diciendo perdona. Dios te puede estar diciendo suelta. Dios te puede estar diciendo sal de ahí. Dios te puede estar diciendo cambia hábitos. Dios te puede estar diciendo vuelve a mí. Dios te puede estar diciendo haz lo correcto. Y tú dices que esperas en Dios pero no obedeces. Entonces no estás esperando, estás resistiendo la transformación. Y mira este versículo.
Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice la Biblia: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa esto? Que confiar en Dios no es solo decirlo. Confiar en Dios es reconocerlo en todos tus caminos, o sea, en tu manera de decidir, en tu manera de reaccionar, en tu manera de hablar, en tu manera de actuar, en tus hábitos, en tus pensamientos, en tus amistades, en tus prioridades. Y cuando tú haces eso, Dios endereza tus veredas. Dios guía, Dios dirige, Dios abre, Dios cierra, Dios te cuida. Entonces esperar en Dios es caminar con Dios. Ahora, quiero hablarte de algo que va a tocar el corazón de muchos, porque esto es de lo más real que existe. Hay personas que están esperando en Dios por años, pero lo que están esperando no es una respuesta. Lo que están esperando es sentirse listos. Y esto es delicado porque si tú esperas sentirte listo, probablemente nunca te vas a mover. Porque la vida nunca te va a dar ese momento perfecto donde todo se siente seguro, claro, estable. Muchas veces tú tienes que moverte con miedo, pero con fe. Muchas veces tú tienes que avanzar sin tener todas las respuestas. Muchas veces tú tienes que dar el paso aunque todavía te tiemble la voz. Y aquí entra otra clave bíblica. Josué capítulo 1 versículo 9. Dice la Biblia: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto significa que Dios no le estaba diciendo a Josué: espera a sentirte seguro. Dios le estaba diciendo: esfuérzate y sé valiente. O sea, muévete, aunque tengas miedo, porque yo estaré contigo. Y esto es exactamente lo que tú necesitas escuchar hoy. Que hay cosas que tú estás esperando que Dios haga, pero Dios te está esperando a ti. Dios te está esperando a ti para que tomes una decisión, para que dejes lo que te está destruyendo, para que vuelvas a intentar, para que no te rindas, para que pidas ayuda, para que hables, para que te prepares, para que estudies, para que apliques, para que comiences, para que te levantes, porque Dios trabaja contigo, no solamente para ti. Y cuando tú entiendes esto, se te rompe ese pensamiento que dice: o Dios lo hace todo, o yo no hago nada. No. Dios hace lo sobrenatural, tú haces lo obediente. Dios hace lo imposible, tú haces lo que está en tus manos. Dios abre el mar, tú das el paso. Dios te da fuerza, tú te levantas de la cama. Dios te da paz, tú cuidas tus pensamientos. Dios te da dirección, tú escuchas y obedeces. Y por eso la espera en Dios es una espera activa. Es como estar en una sala de entrenamiento. Tú no estás perdiendo el tiempo, estás siendo formado. A veces Dios no cambia la situación rápido, porque antes quiere cambiarte a ti. A veces Dios no te saca del proceso, porque el proceso te está sacando cosas de adentro que tú no sabías que estaban ahí. Orgullo, control, ansiedad, dependencia emocional, ego, impaciencia, desorden, falta de carácter, falta de fe. Y Dios dice: si yo te saco ya vuelves igual, pero si te proceso aquí sales distinto. Entonces, querido oyente, escúchame con atención. Si tú estás en un tiempo de espera, no te desesperes, porque tal vez lo que Dios está construyendo en ti es más grande de lo que tú estás pidiendo. Y para cerrar esta primera parte, te voy a dejar con una frase que te va a acompañar en todo este video, y quiero que se te quede grabada en el corazón. Esperar en Dios no es quedarte quieto, es mantenerte firme. Parte 2. Cuando la espera se vuelve una excusa y el alma se estanca. Ahora sí, vamos con la segunda parte, y yo quiero que tú escuches esto con el corazón abierto, porque esta parte puede incomodar, pero te va a liberar, te va a abrir los ojos, y sobre todo, te va a ayudar a salir de un ciclo donde muchas personas se quedan atrapadas por años, diciendo que están esperando en Dios, pero por dentro están apagándose, están perdiendo la pasión, están dejando que el tiempo se les vaya. Y lo peor, están confundiendo la fe con la inacción. Porque una cosa es esperar en Dios con paciencia y obediencia, y otra cosa muy distinta es quedarte quieto por miedo, por comodidad, por cansancio, o por heridas no sanadas, y disfrazarlo con palabras bonitas. Y te lo voy a decir de frente, con amor, pero con claridad. Hay personas que no están esperando en Dios, están evitando el cambio. Y cuando tú evitas el cambio demasiado tiempo,
comienzas a sentirte frustrado, te comparas, te culpas y empiezas a pensar que tu vida está retrasada, cuando en realidad la vida no está retrasada, es tu decisión la que está detenida. Porque la verdad es esta: Dios puede guiarte, Dios puede fortalecerte, Dios puede abrirte puertas, pero Dios no va a vivir tu vida por ti, Dios no va a tomar tus decisiones por ti, Dios no va a obedecer por ti, Dios no va a levantarse por ti, Dios no va a darte disciplina por ti, Dios no va a hacer el paso que solo tú puedes dar. Y aquí es donde muchos se confunden, porque creen que confiar en Dios significa que Dios lo hará todo mientras ellos no hacen nada. Y eso suena espiritual, pero en la práctica es una trampa. Y mira, yo quiero que te imagines esto como si fuera una historia real. Tú estás en un lugar oscuro, y Dios en su misericordia te enciende una lámpara, pero tú no caminas. Entonces no es que Dios no te esté ayudando, es que tú no estás usando la luz que Dios ya te dio. Hay gente que lleva años pidiéndole dirección a Dios, pero cuando Dios les muestra el próximo paso, se quedan paralizados, porque lo que realmente querían no era dirección, era seguridad absoluta. Y aquí viene una verdad que te va a ayudar a madurar espiritualmente. Dios normalmente no te da todo el mapa, Dios te da el siguiente paso. Y el siguiente paso requiere fe, y la fe real siempre se demuestra en movimiento. Por eso la Biblia habla tanto de caminar, de avanzar, de levantarse, de correr, de obedecer, de perseverar, porque la vida con Dios no es una vida de pausa eterna, es una vida de proceso. Entonces vamos a identificar esta trampa que mucha gente vive, la trampa de la falsa espera. Y te voy a dar varios puntos bien explicados para que tú puedas revisar tu vida con honestidad y decir: esto me está pasando, o esto no me está pasando. Uno, cuando dices que esperas en Dios, pero en realidad estás esperando que el miedo se vaya. Esto es demasiado común y casi nadie lo reconoce. Hay personas que dicen: estoy esperando el tiempo de Dios, pero lo que están esperando realmente es sentirse listos, sentir seguridad, sentir confianza, sentir estabilidad. Y sí, esos sentimientos son normales, pero no siempre van a llegar antes del paso. Muchas veces la confianza llega después de caminar. Muchas veces la seguridad llega después de obedecer. Muchas veces la paz llega después de soltar. Muchas veces la claridad llega después de dar el primer paso. Porque si tú esperas sentirte fuerte para comenzar, vas a quedarte sentado toda la vida. Y aquí te lo pruebo con la Biblia. Cuando Pedro caminó sobre el agua, él no esperó a sentirse seguro. Él escuchó la voz de Jesús y dio el paso. Mateo capítulo 14, versículo 29. Dice la Biblia: y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, Pedro no tenía garantías humanas, lo que tenía era una palabra: ven. Y con eso fue suficiente. Entonces, querido oyente, cuando tú dices estoy esperando en Dios, pero en el fondo lo que estás esperando es que el miedo desaparezca, tienes que entender esto: el miedo no siempre se va antes del paso, muchas veces el miedo se vence caminando. 2. Cuando dices que esperas en Dios, pero no estás cuidando tu vida mientras esperas. Este punto es muy profundo, porque aquí se ve si la espera es real o es una excusa. La espera real te ordena, la espera falsa te desordena, la espera real te hace madurar, la espera falsa te hace descuidarte. Porque hay personas que dicen: estoy esperando en Dios, pero se están destruyendo en el proceso, están durmiendo mal, están comiendo mal, están alejándose de todo, están apagando sus metas, están dejando que la tristeza los consuma, están perdiendo hábitos, están abandonando su salud emocional. Y eso no es esperar en Dios, eso es dejarse caer. Esperar en Dios es estar en posición de recibir, es decir, estar despierto, estar sensible, estar atento, estar en obediencia, estar preparado. Es como cuando alguien espera una visita muy importante. No espera en desorden, no espera con la casa hecha un caos, no espera en abandono. Se prepara, y hay un versículo que explica esto de forma increíble, y quiero que lo escuches con calma. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Dice la Biblia: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio. Aquí la Biblia te enseña algo fuerte,
La hormiga no espera que aparezca la comida mágicamente. La hormiga trabaja. La hormiga se prepara. La hormiga es constante. Entonces, una espera que no te prepara no es fe, es descuido. 3. Cuando dices que esperas en Dios, pero no has sido fiel en lo pequeño. Este punto es una de las claves más grandes del reino de Dios. Porque Dios mira lo grande, pero también mira lo pequeño. Y aquí viene una verdad que muchos no quieren escuchar. Hay gente que quiere un milagro grande, pero no quiere ser fiel en lo básico. Quieren puertas abiertas, pero no quieren disciplina. Quieren bendición, pero no quieren obediencia. Quieren progreso, pero no quieren esfuerzo. Quieren cosecha, pero no quieren siembra. Pero Dios trabaja con el corazón, y el corazón se revela en lo pequeño. Lucas capítulo 16, versículo 10. Dice la Biblia: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, cuando tú dices que estás esperando en Dios, pregúntate algo con sinceridad. ¿Estoy siendo fiel con lo que ya tengo? ¿Estoy cuidando lo que ya Dios puso en mis manos? ¿Estoy valorando mis oportunidades pequeñas? ¿Estoy trabajando en lo que sí puedo trabajar? ¿Estoy orando? Sí, pero también estoy obedeciendo. Estoy creciendo, estoy aprendiendo, estoy cambiando. Porque a veces tú quieres que Dios te dé lo siguiente, pero Dios te está diciendo: primero honra lo que ya tienes. Y esto no es para condenarte, es para despertarte. Porque Dios no quiere verte estancado, Dios quiere verte avanzando. 4. Cuando dices que esperas en Dios, pero estás esperando que otros cambien por ti. Esto es durísimo, pero es real. Hay personas esperando que su pareja cambie, esperando que su familia se vuelva diferente, esperando que alguien les dé la oportunidad, esperando que alguien los trate mejor, esperando que alguien se disculpe, esperando que alguien los valore. Y mientras esperan eso, ellos no cambian nada en su vida. Pero tú tienes que entender algo: hay un punto donde tú no puedes vivir atado a lo que otros hagan. Tú no puedes poner tu futuro en manos de la actitud de otra persona. Y aquí es donde entra algo que duele, pero libera. Hay cosas que no van a cambiar hasta que tú cambies tu posición frente a ellas. A veces Dios no te manda a esperar, Dios te manda a tomar decisiones. A veces Dios no te manda a aguantar, Dios te manda a poner límites. A veces Dios no te manda a soportar para siempre, Dios te manda a restaurar tu dignidad, tu paz, tu vida emocional. Y este punto es para alguien que está escuchando y siente que lleva demasiado tiempo en una situación que lo apaga. Y aquí es donde la Biblia es clara. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Dice la Biblia: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto significa que hay un tiempo para esperar, sí, pero también hay un tiempo para actuar. Hay un tiempo para callar, pero también hay un tiempo para hablar. Hay un tiempo para quedarte, pero también hay un tiempo para salir. Y parte de madurar es aprender a reconocer los tiempos. 5. Cuando dices que esperas en Dios, pero en realidad estás esperando sin dirección. Esto es de lo más peligroso, porque aquí es donde la gente se queda dando vueltas. Dicen: estoy esperando en Dios, pero no saben qué están esperando. No tienen claridad, no tienen enfoque, no tienen plan, no tienen estructura, no tienen hábitos, no tienen pasos, no tienen orden. Y entonces la espera se convierte en un limbo. Y tú tienes que entender algo: la espera bíblica no es confusión eterna. La espera bíblica tiene un centro. La espera bíblica se sostiene con oración. La espera bíblica se sostiene con fe. La espera bíblica se sostiene con obediencia. La espera bíblica se sostiene con propósito. Pero la espera sin dirección se vuelve ansiedad. Y aquí viene una pregunta que te va a confrontar, pero de una manera sana. Mientras esperas, ¿qué estás construyendo? Porque aunque tú no veas resultados todavía, tú puedes estar construyendo carácter. Tú puedes estar construyendo disciplina. Tú puedes estar construyendo madurez. Tú puedes estar construyendo una mentalidad nueva. Tú puedes estar construyendo hábitos que te van a sostener cuando llegue la bendición. Pero si tú estás esperando sin construir nada, entonces no es espera, es estancamiento. Y ahora quiero que entremos a la raíz más profunda de todo esto, porque aquí es donde de verdad se entiende la diferencia. Muchas personas confunden esperar en Dios con no hacer nada, porque tienen una imagen equivocada de Dios. Algunos piensan que Dios es como una fuerza que arregla todo mientras tú solo miras.
Pero el Dios de la Biblia es un Dios que camina contigo. Te guía, pero te pide pasos. Te fortalece, pero te pide esfuerzo. Te da paz, pero te pide disciplina interior. Te da palabras, pero te pide obediencia. Y esto se ve claramente en el pueblo de Israel. Dios los liberó de Egipto con poder. Dios abrió el mar. Dios hizo milagros. Pero cuando llegaron al desierto, Dios no les dijo, acuéstate y ya. Les dijo, caminen. Les dijo, obedezcan. Les dijo, confíen. Y muchos querían volver atrás porque prefirieron esclavitud conocida que libertad con proceso. Y aquí hay una enseñanza fuerte para nosotros hoy. A veces tú estás tan cansado que lo que quieres es que Dios haga todo de golpe. Pero Dios no siempre trabaja así. Muchas veces Dios trabaja por etapas, por niveles, por procesos, por transformación. Porque Dios quiere enseñarte a vivir de una manera nueva, y tú no aprendes eso de un día para otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia real entre esperar en Dios y no hacer nada? Te lo voy a resumir con una frase que quiero que se te quede grabada. Esperar en Dios es seguir obedeciendo, aunque todavía no veas el resultado. No hacer nada es dejar de obedecer porque todavía no ves el resultado. Y hay una diferencia enorme. Esperar en Dios es tener paciencia con propósito. No hacer nada es tener pausa sin propósito. Esperar en Dios es descansar en Dios, pero seguir caminando. No hacer nada es descansar en excusas. Esperar en Dios es confiar en el tiempo de Dios. No hacer nada es huir del esfuerzo que el cambio requiere. Y ahora sí, quiero hablarte de un punto muy emocional, porque esto le pasa a muchas personas, y tal vez sea tu caso. Hay gente que está cansada y como está cansada, se rinde por dentro, pero sigue hablando de fe por fuera. Y tú puedes tener Biblia abierta y corazón apagado. Puedes orar pero sin esperanza. Puedes escuchar mensajes pero sin ilusión. Puedes decir Dios es bueno, pero por dentro sentir que estás solo. Y si tú te identificas con esto, escúchame bien, Dios no te está condenando. Dios te está llamando. Dios te está diciendo, vuelve a levantarte, vuelve a creer, vuelve a empezar, vuelve a obedecer, vuelve a caminar. Porque una cosa es descansar y otra cosa es abandonar tu propia vida. Y descansar es bíblico, sí. Dios te manda a descansar. Dios te da paz. Dios te renueva. Pero descansar en Dios no significa renunciar a lo que Dios te llamó a hacer. Y aquí te lo muestro con un versículo que a mí me encanta por lo directo que es. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice la Biblia, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Mira lo que dice, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Esto es increíble, porque te está diciendo sigue haciendo lo correcto, sigue sembrando, sigue caminando, sigue obedeciendo, sigue creyendo, sigue avanzando, porque en el tiempo correcto viene la cosecha. Entonces, si tú sientes que estás cansado, no te culpes, pero despierta. Si tú sientes que estás agotado, no te castigues, pero vuelve a respirar. Si tú sientes que ya no puedes, no te rindas, porque tal vez estás más cerca de lo que crees. Y para cerrar esta segunda parte, quiero dejarte con una imagen poderosa. Hay gente que quiere ver el milagro primero para moverse, pero Dios muchas veces dice, muévete primero, y el milagro aparece en el camino. Como cuando el mar se abrió solo cuando ellos caminaron hacia él. Como cuando las murallas cayeron después de que caminaron alrededor. Como cuando el agua salió de la roca después del acto de obediencia. Entonces te lo digo así, con fuerza y con amor. Dios no solo bendice la espera, Dios bendice la obediencia dentro de la espera. Parte 3. ¿Qué hacer mientras esperas en Dios para que tu vida no se detenga? Ahora sí, querido oyente, vamos a la parte que a muchos les cambia la vida, porque aquí es donde la espera deja de ser una palabra bonita y se convierte en algo práctico, real, poderoso, algo que tú puedes aplicar desde hoy mismo. Aunque no haya señales, aunque no haya respuestas todavía, aunque sigas en el mismo lugar, porque la idea de esta enseñanza no es solo que tú entiendas la diferencia entre esperar en Dios y no hacer nada, sino que también sepas exactamente qué hacer mientras estás esperando, para que este tiempo no se convierta en un tiempo perdido, sino en un tiempo de formación, de crecimiento, de dirección, de madurez y de paz interior. Porque mira, hay una verdad que casi nadie te dice.
Y es esta: la espera puede ser tu bendición o puede ser tu destrucción, depende de cómo la vivas. La espera puede acercarte más a Dios o puede enfriarte. La espera puede pulirte o puede amargarte. La espera puede llenarte de fe o puede llenarte de ansiedad. La espera puede entrenarte o puede estancarte. Y por eso hoy yo quiero enseñarte qué hacer durante la espera, como una guía, como un mapa, como una luz para tu corazón, para que tú puedas decir: ok, todavía no veo lo que quiero, pero mi vida no está detenida porque Dios sigue conmigo y yo sigo creciendo. Y para entrar en esta parte, quiero leerte un versículo que es como una base para todo esto. Salmos capítulo 37, versículo 7. Dice la Biblia: guarda silencio ante Jehová y espera en él con paciencia. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Mira qué sabio es esto, porque te está diciendo algo que hoy te destruye a ti y a muchos: la comparación. Mientras tú esperas, vas a ver gente que avanza, vas a ver gente que logra cosas, vas a ver gente que parece que todo le sale bien. Y si tú no tienes cuidado, vas a dejar que eso te robe la paz. Entonces, antes de darte los pasos, quiero que entiendas esto: la espera sin paz se vuelve tortura, pero la espera con Dios se vuelve entrenamiento. Ahora sí, vamos con lo práctico, y quiero que lo escuches como si fuera una conversación directa contigo. 1. Mientras esperas en Dios, cuida tu corazón de la desesperación. Esto es lo primero, porque si tu corazón entra en desesperación, tú empiezas a tomar decisiones apresuradas, decisiones emocionales, decisiones que nacen del vacío y no de la fe. Cuando una persona se desespera, se conforma con menos. Cuando una persona se desespera, vuelve a lo que ya Dios le había sacado. Cuando una persona se desespera, se mete en relaciones equivocadas. Cuando una persona se desespera, acepta trabajos que destruyen su dignidad. Cuando una persona se desespera, se rinde por dentro. Y tú tienes que entender algo: la desesperación no es solo una emoción, es una puerta. La desesperación abre puertas a decisiones malas. Por eso la Biblia dice algo tan fuerte. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice la Biblia: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto en palabras simples? Dios no te prohíbe sentir, pero Dios te enseña a llevar lo que sientes a su presencia. No, se trata de negarte, se trata de rendirte. No, se trata de fingir que estás bien. Se trata de buscar paz real. Y mira la promesa: la paz de Dios guardará tu corazón. O sea, mientras tú esperas, Dios te protege por dentro. Entonces, la primera cosa práctica es esta: cada vez que sientas ansiedad por el tiempo, por la demora, por el silencio, vuelve a Dios y dile: Señor, yo te entrego esta carga, porque tú me estás enseñando a esperar sin romperme. 2. Mientras esperas en Dios, mantente activo en lo que sí está en tus manos. Este punto es clave, porque aquí se separa la fe verdadera de la excusa. Hay cosas que tú no puedes controlar. Tú no controlas el tiempo. Tú no controlas el corazón de otros. Tú no controlas ciertas puertas. Tú no controlas ciertos procesos. Pero hay cosas que sí puedes controlar: tu actitud, tu disciplina, tu humildad, tu obediencia, tu rutina, tu mente, tu carácter, tu manera de responder. Entonces, mientras Dios hace lo que tú no puedes hacer, tú tienes que hacer lo que sí puedes hacer. Y aquí quiero darte ejemplos prácticos, porque a veces la gente dice: ¿pero qué hago? Si estás esperando un trabajo, mejora tu perfil, aprende algo, organiza tu hoja de vida, busca oportunidades, prepárate. Si estás esperando restauración emocional, cuida tus pensamientos, duerme mejor, pon límites, busca apoyo. Si estás esperando avanzar espiritualmente, mantente constante en la palabra, en oración, en obediencia diaria. Si estás esperando un proyecto, comienza con lo pequeño, escribe, planifica, estudia, organiza. Porque mientras tú te mueves en lo pequeño, Dios abre lo grande. Y la Biblia lo enseña de forma muy clara. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Dice la Biblia: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados.
Mira esto, encomienda tus obras. No dice encomienda tus excusas, no dice encomienda tu pasividad, dice encomienda tus obras. O sea, tú haces pero en Dios, tú trabajas pero con fe, tú te mueves pero confiando. 3. Mientras esperas en Dios, no alimentes tu mente con pensamientos de derrota. Esto es demasiado importante, porque aquí es donde la mayoría pierde la batalla. Muchas personas están esperando, pero su mente está llena de frases internas como estas. Ya se me pasó el tiempo. Yo creo que Dios no me va a responder. Yo siempre termino igual. Yo soy el problema. Esto nunca va a cambiar. No valgo lo suficiente. No puedo. Y mira lo que pasa. Tú no te das cuenta, pero esos pensamientos te van debilitando. Te quitan fuerza. Te quitan esperanza. Te quitan visión. Por eso la Biblia habla tanto de renovar la mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que mientras tú esperas, tú tienes que estar renovando tu mente, porque si tú dejas tu mente en automático, el miedo toma el control. Y aquí va una verdad poderosa, la espera se gana primero en la mente. Si tú logras controlar tu mente, no te vas a desesperar. Si tú logras controlar tu mente, no vas a caer en depresión. Si tú logras controlar tu mente, no vas a rendirte por dentro. ¿Y cómo se controla la mente? Con palabra, con oración, con límites, con decisiones, con gratitud, con enfoque. 4. Mientras esperas en Dios, aprende a escuchar con calma, porque Dios habla diferente en cada temporada. Hay un momento donde Dios habla con señales claras, como puertas que se abren. Pero hay momentos donde Dios habla más suave, más profundo, más interior. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque cuando Dios no grita, creen que Dios está ausente. Cuando Dios no da una respuesta inmediata, creen que Dios está lejos. Pero Dios también habla en el silencio. Dios habla a través de convicciones. Dios habla a través de incomodidades que te empujan a cambiar. Dios habla a través de paz, en medio de una decisión. Dios habla cuando te quita el deseo de seguir en algo que ya no te conviene. Dios habla cuando algo dentro de ti te dice, por ahí no, aunque se vea atractivo. Y la Biblia lo muestra, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Dice la Biblia que después del viento fuerte, después del terremoto, después del fuego, vino un silbo apacible y delicado. ¿Qué significa esto? Que Dios no siempre se manifiesta en lo escandaloso. A veces se manifiesta en lo suave, en lo quieto, en lo profundo. Entonces, mientras esperas, aprende a escuchar, porque tal vez Dios ya te está guiando, pero tú estás tan ansioso por una respuesta grande que estás ignorando la voz suave. 5. Mientras esperas en Dios, acepta que Dios usa este tiempo para formarte, no solo para darte. Este punto es el que hace madurar a una persona, porque hay gente que solo busca a Dios por lo que Dios le puede dar. Pero cuando tú maduras, entiendes que Dios no solo te da cosas, Dios te forma. Y esto duele a veces, porque tú quieres el resultado, pero Dios quiere el proceso. Tú quieres la promesa cumplida, pero Dios quiere que tú seas alguien preparado para esa promesa. Y aquí entra algo que a muchos les cuesta aceptar, pero es verdad. Hay puertas que Dios no abre todavía, porque tú todavía no eres la persona correcta para sostener eso. No porque Dios sea malo, sino porque Dios te ama demasiado como para darte algo que te destruya. Y mira cómo lo dice la Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice la Biblia, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué significa esto? Que las pruebas producen paciencia, y la paciencia completa tu formación, para que no te falte nada. Esto es increíble porque te está diciendo que lo que tú llamas retraso puede ser formación, lo que tú llamas silencio puede ser preparación, lo que tú llamas espera puede ser el taller de Dios contigo. 6. Mientras esperas en Dios, mantén tu vida espiritual viva, aunque no sientas nada. Este punto es para los que se han sentido secos.
para los que oran y sienten que no pasa nada, para los que leen la Biblia y sienten que no entra, para los que adoran y sienten que no conectan. Y mira, yo quiero ser honesto contigo, hay temporadas así, hay temporadas donde tú no sientes emoción, no sientes fuego, no sientes ganas, no sientes nada, pero ahí es donde se prueba tu fe, porque la fe verdadera no depende de lo que sientes, la fe verdadera depende de lo que crees. Y aquí hay un versículo que te va a sostener. Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 18. Dice la Biblia: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto significa, aunque no vea, aunque no sienta, aunque parezca que no hay nada, yo sigo confiando. Y ese es el tipo de fe que produce milagros, porque cuando tú sigues fiel sin emoción, estás demostrando que tu relación con Dios es real. 7. Mientras esperas en Dios, cuida tus decisiones pequeñas, porque ahí se define tu futuro. Este punto es demasiado importante, porque hay personas que se concentran tanto en lo grande, que olvidan lo pequeño. Y lo pequeño, querido oyente, es lo que más determina tu vida, tu hora de dormir, tu manera de hablar, tu forma de reaccionar, tu nivel de disciplina, tu círculo cercano, tus hábitos diarios, tu manera de manejar el dinero, tu manera de cuidar la mente. La bendición grande rara vez llega a una vida desordenada, porque si llega se pierde, porque si llega se rompe, porque si llega se daña. Entonces, mientras esperas, ordena tu vida. No tiene que ser perfecto, pero sí tiene que ser intencional. Y aquí hay un versículo precioso. Salmos capítulo 90, versículo 12. Dice la Biblia: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué significa? Que el tiempo es vida, y tú no puedes desperdiciarlo esperando sin construir nada. Entonces, mientras esperas, trae sabiduría al corazón y haz que cada día tenga sentido. 8. Mientras esperas en Dios, aprende a diferenciar entre paz y comodidad. Y aquí te voy a dar una enseñanza que te puede salvar de errores grandes. Hay personas que no avanzan porque dicen: Dios me dio paz de quedarme aquí. Pero no es paz, es comodidad. La paz de Dios te sostiene aunque estés caminando hacia algo difícil. La comodidad te mantiene quieto, porque no quieres enfrentar nada. La paz puede existir con miedo. La comodidad no, quiere miedo, quiere control. Entonces pregúntate esto: ¿lo que estoy viviendo me está formando o me está adormeciendo? Porque a veces tú dices: estoy esperando en Dios, pero en realidad te estás acostumbrando a vivir pequeño, a vivir cómodo, a vivir escondido, a vivir limitado. Y eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que crezcas, que madures, que avances, que seas libre por dentro. 9. Mientras esperas en Dios, mantente sensible al momento en que Dios te diga: avanza. Esto es fundamental, porque hay personas que se acostumbran tanto a esperar, que cuando Dios les abre una puerta, no entran. Cuando Dios les da una oportunidad, la dejan pasar. Cuando Dios les mueve el corazón, se resisten. Y tú tienes que entender algo: si Dios no te va a empujar a la fuerza, Dios te llama. Dios te guía, Dios te muestra. Pero tú decides, y aquí va una frase poderosa. Hay puertas que Dios abre una vez, y si tú no caminas, se cierran. No porque Dios sea cruel, sino porque Dios respeta tu decisión. Dios no va a obligarte a crecer. Por eso hay gente que sigue en lo mismo por años. No porque Dios no tenga poder, sino porque ellos no han respondido al llamado. Entonces, mientras esperas, mantente atento. Porque a veces Dios te abre una puerta en forma de oportunidad pequeña. Una conversación, una idea, un mensaje, un cambio interno, una incomodidad. Y tú tienes que decir: Señor, si este es el momento, yo doy el paso. Y para cerrar esta tercera parte, quiero dejarte con una enseñanza final que une todo lo que hemos hablado. Esperar en Dios es vivir con fe sin apagar la responsabilidad. Esperar en Dios es descansar sin renunciar. Esperar en Dios es confiar sin abandonar tu avance. Esperar en Dios es caminar lento si hace falta, pero seguir caminando. Parte 4. Cómo saber cuándo esperar y cuándo moverte, y el cierre que necesitas hoy.
Querido oyente, llegamos a esta parte final y aquí quiero dejarte con algo claro, práctico y sobre todo con paz, porque después de todo lo que hemos hablado, la pregunta más importante es esta: ¿cómo sé cuándo Dios me está diciendo espera? ¿Y cómo sé cuándo Dios me está diciendo muévete? Y la verdad es que muchísimas personas se quedan confundidas justo aquí, porque no quieren equivocarse, no quieren correr antes de tiempo, pero tampoco quieren quedarse estancadas. Entonces viven en un punto medio donde el corazón se cansa y el alma siente que nada avanza. Así que escucha esto con calma, porque esta parte va a ordenar tus ideas. 1. Cuando Dios te dice espera, lo que Dios está formando es tu interior. Cuando Dios te manda a esperar, normalmente no es para castigarte, es para formarte. Es porque hay algo en ti que tiene que fortalecerse antes de recibir lo que estás pidiendo. En ese tiempo, Dios trabaja en tu carácter, en tu paciencia, en tu fe, en tu madurez, en tu dependencia de Él. Y aunque no lo veas, la espera está produciendo raíces, porque lo que no tiene raíces se cae cuando llega el peso. Y tú lo notas porque, aunque duela, hay una paz que te sostiene, hay una calma que te guarda. No es que todo se siente fácil, pero sientes dentro que estás donde debes estar. 2. Cuando Dios te dice muévete, lo que Dios está esperando es tu obediencia. Pero hay momentos donde la señal no es más espera, es acción. Y esto se nota cuando Dios ya te ha estado mostrando lo que tienes que hacer, pero tú lo has retrasado. A veces Dios te ha dicho que sueltes algo y sigues aferrado. A veces Dios te ha dicho que pidas perdón y sigues en orgullo. A veces Dios te ha dicho que cambies hábitos y sigues viviendo igual. A veces Dios te ha dicho que vuelvas a intentar y sigues escondiéndote. A veces Dios te ha dado oportunidades y tú las has dejado pasar por miedo. Y aquí viene una verdad muy fuerte. Hay puertas que no se abren con más oración, se abren con obediencia. Porque la oración no es para reemplazar tu responsabilidad, es para darte fuerza para cumplirla. 3. La diferencia entre esperar con Dios y no hacer nada se nota en tu fruto. Y quiero que esto se te quede grabado: si tú estás esperando en Dios de verdad, algo en ti está creciendo. Puede que todavía no veas el milagro, pero tú estás más fuerte, más firme, más sabio, más maduro, más consciente, más en paz. Pero si tú estás en una espera falsa, normalmente el fruto es otro. Te vuelves más ansioso, más apagado, más frustrado, más estancado, más confundido, más débil. Y Dios no quiere eso para ti. 4. ¿Qué puedes hacer desde hoy mismo? Te lo dejo sencillo para que lo apliques. Primero, ora y dile a Dios con sinceridad: Señor, muéstrame si este es un tiempo de esperar o un tiempo de moverme. Segundo, vuelve a lo básico, sé fiel en lo pequeño. Tercero, haz lo que sí puedes hacer mientras Dios hace lo que tú no puedes. Cuarto, cuida tu mente porque la espera se gana primero en el pensamiento. Y quinto, mantente preparado porque cuando Dios abre, hay que caminar. Y ahora quiero cerrarte este video con una frase que vale oro, porque esta frase puede sostenerte cuando vuelvas a sentirte confundido. Esperar en Dios no es quedarte detenido, es seguir creyendo mientras sigues avanzando. Porque Dios no solo bendice el destino, Dios bendice el proceso. Y si tú llegaste hasta aquí, yo quiero decirte algo con todo el corazón: no estás tarde, no estás solo, no estás abandonado. Tal vez estás justo en el punto donde Dios está trabajando más profundamente en ti. Así que si este mensaje habló contigo, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de estos videos. Dale like para que YouTube se lo muestre a más personas que lo necesitan. Y comenta aquí abajo esta frase de fe: confío y obedezco. Dios te bendiga mucho y que tengas un excelente resto de día o de noche, dependiendo de la hora en la que estés viendo este video.